Buenas, bienvenidos a otra clase de acuarela de iniciación. Esta semana hemos estado haciendo ejercicios puntuales, ir entrenando con las acuarelas y los pinceles. Bueno, antes de introducirnos en lo que serían un poco las acuarelas más de paisaje, vamos a hacer unos ejercicios para practicar, ¿vale? Esta semana vamos a practicar los árboles, diferentes texturas, diferentes colores y ver un poco la diferencia de cómo podemos hacerlos en efecto seco y en efecto mojado. Vamos a ello. Bueno, pues nada, vamos a ver en práctica, ¿vale? Cómo hacer unos arbolitos. Al fin y al cabo, la acuarela es una técnica muy translúcida. Tenemos que tener en cuenta el tema de la transparencia, de siempre respetar ir de los colores claros a los oscuros. Bueno, ya tengo los colores hidratados, ¿vale? Nada, el amarillo, he cogido algún verde, el azul y los marrones. Un poquito la gama cromática, ¿no? Digamos, de los árboles. Y bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Una de las cosas que vamos a escuchar mucho a lo largo del taller es, digamos, lo que es el efecto mojado, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos aplicarlo en diferentes situaciones. La principal característica es que para el efecto mojado tenemos que trabajar con la humedad, es decir, ya sea simplemente previamente haber mojado el papel de agua y sobre ese agua ir aplicando el color, o que aplicar diferentes colores pero con relativamente cierta velocidad, ¿no? Porque a la hora de aplicar un color, que el otro al aplicar el segundo, ese contacto se fundan ambos colores y genere ese efecto que digamos que es el mojado. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer diferentes arbolitos para ver un poco cómo podemos trabajar con la textura, ¿vale? Y bueno, vamos a trabajar esa gama. Podéis coger otros colores, ¿vale? Aquí lo importante no es el color en sí, sino el efecto, ¿vale? Como si queréis coger un rosa, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con un verde, mismamente. Vamos a coger un verde, oliva, vejiga... nada, el que tengáis, ¿vale? Lo dicho. Vamos a el efecto. Simplemente con un único color podemos hacer ya un árbol, ¿vale? Una cosa también importante de los árboles es que tenemos que tener diferentes tonalidades, desde uno muy clarito a 2-3 tonos hacia uno oscuro, ¿vale? Para que ese árbol tenga volumen, ¿no? Y que sea, digamos, que se vea esa sensación de frondoso. Entonces, mismamente con un único color podemos llegar a hacer uno simplemente aplicando con mucha agua, una primera capa con mucha agua, y luego vamos a ir disminuyendo la cantidad de agua y aumentando la cantidad de pigmento, por lo cual será el mismo tono pero en diferentes concentraciones. Bueno, los arbolitos, a mí me gusta ir haciéndolo, ¿vale? Con el pincel redondo con punta, vamos haciendo como manchitas, voy haciendo diferentes puedo ir generando un área, voy haciendo como manchitas, ¿vale? Me lo estoy inventando. Por ejemplo, un arbolito, ¿vale? Mismamente, antes de que seque, voy a coger el mismo color, acordaros, siempre cojo el color y paso por la paleta, ya vemos en la paleta la diferencia de concentración, y antes de que seque voy aplicando alguna otra manchita. ¿Vale? Ya tengo, si os fijáis, dos tonalidades. He aplicado una primera capa con mucha agua y una con mucho pigmento. Igualmente yo he usado dos tonalidades, pero igualmente a la hora de fundirse se va a generar, digamos, siempre una tercera, ¿no? Esa parte del efecto mojado donde se va a fundir esa primera capa con la segunda, ¿vale? Contra más agua, si os fijáis, yo he puesto el puntito, pongo la pincelada y se va a ir extendiendo, se va a ir moviendo por el agua del efecto mojado. Al ir extendiéndose se va a ir cambiando la concentración, por lo cual esas segundas pinceladas que hemos aplicado oscuras siempre van a perder un poquito de fuerza. Entonces siempre podemos insistir, vuelvo a coger color que sea concentrado y puedo aplicar una tercera capa más intensa.
En este tiempo en el que estaba haciendo, le estaba hablando, esa humedad se ha ido perdiendo, ya sea porque el papel lo ha absorbido o parte se ha evaporado, por lo cual, al haber menos agua, esta tercera capita, esos puntitos de color, al haber menos agua, se van a quedar más concentrados, no se van a expandir tanto, ¿vale? Aquí tendríamos un arbolito. Vamos a ponerle tronco con marrón, mismamente. Lo mismo, puedo coger un poquito de marrón con agua. Vamos a poner así unas ramitas. Incluso aquí, si os fijáis, no se va a notar porque el color está oscuro, se me va a fusionar aquí un poco el marrón con el verde. Bueno, luego en la foto se verá mejor, ¿vale? Si os fijáis, con el tiempo, ¿vale? Aquí esos puntitos, esas pinceladitas, esos toquecitos, se van fundiendo, y va quedando ese efecto que os comento, efecto mojado, Lo mismo en el tronco, yo puedo coger ahora un poquito más de concentración e insistir, por ejemplo, en un lado, como si fuera a modo de sombra. Al estar en mojado se va a ir fusionando, ¿vale? Bueno, vamos a hacer otro intento. Pues ahora con diferentes colores. Vamos a coger amarillo, amarillo, y puedo hacer una manchita, casi clarita. Puedo hacer un poco por la forma del árbol, como quiero que sea el árbol, ¿vale? Siempre, mientras vayamos respetando el orden de siempre de color claro a oscuro, no vamos a tener ningún problema, porque yo siempre voy a poder oscurecer. Lo que nunca puedo es si me he pasado de tono, ¿vale? A no ser que ahora, por ejemplo, ahora mismo, en el momento que esté muy húmedo, que me arrepienta y coja y quite con el papel, una vez que seque ya no podemos retroceder. Lo mismo puedo intentar ahora, coger un poco más de amarillo, y en algún punto insistir un poquitín más de fuerza. Ahora, antes de que seque, puedo coger mismamente el verde de antes, ¿vale? Cuidado que tampoco tenga mucha agua, ¿vale? Si nos pasamos de ese exceso de agua ahora al aplicar el verde, puede ser que nos hagan los cercos. Entonces, bueno, pues nada, puedo aplicar así un poquito de verde, incluso por fuera, y así alguna pinceladita. Incluso ahora puedo coger un poquito de marrón, del oscuro, ¿vale? Al fin y al cabo, esto más o menos la gama cromática se complementan muy bien, por lo cual y ahora, antes de que seque, le puedo ir poniendo el tronquito, ¿vale? Ya os digo, ahora hemos trabajado con mucha humedad, por lo cual si es verdad que según vaya secando va a ir seguramente aclareando, porque al fin y al cabo hay mucha agua en juego y el agua es lo que hace que el color de la acuarela se aclaree. ¿Vale? Hemos hecho los dos arbolitos en efecto en mojado, es decir, con un único color o con diferentes colores, pero hemos aplicado diferentes capas con eso, trabajando sobre una mancha en húmeda. En este caso el papel estaba seco, ¿vale? Pero esa primera hemos trabajado sobre una capa de color húmeda, ¿vale? Veremos que se notan las cosas, ¿no? Este efecto que se va a generar en el centro del árbol, donde los colores se funden, se va a ver que cuando trabajemos con acuarelas veremos, esta parte se trabajó en húmeda porque los colores están fusionados. Cuando se encuentra un salto muy fuerte, donde la pincelada tiene un corte, ¿vale? Vemos que aquí, pues la primera mancha respecto al papel estaba en seco.
Bueno, vamos a aplicar también otra manera de hacer el arbolito, es trabajando en capas en seco. Es decir, yo puedo aplicar una mancha en amarillo. Voy a hacer este mismo árbol con estos, bueno, estos mismos colores, pero en seco. Entonces para ello aplico una capa de amarillo. ¿Vale? En este caso puedo trabajarla más sutil, no necesito tampoco que haya mucha humedad. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es esperar a que seque esta primera capa, ¿vale? Voy a esperar a que seque y continuamos. Ya tenemos el arbolito seco, ¿vale? ¿Vale? Podemos tocarlo, ¿vale? Notar que, bueno, puede en algunas zonas sentirse un poquitín frío de la humedad, pero bueno, digamos que está totalmente seco. Entonces yo ahora voy a aplicar otra capa. Tengo dos opciones, puedo aplicar un poco más de amarillo, puedo aplicar otra capita en amarillo encima, ¿vale? Donde voy a conseguir otra intensidad, el mismo color, pero un poquito más intenso. O puedo, por ejemplo, coger un poquito de verde. En esta segunda capa puedo también conseguir un poquito de efecto en húmedo, pero entonces aplico un poco de verde. Entonces, no tapo toda la parte de abajo, ¿vale? Voy a poner así un poquito por encima, con lo cual consigo una segunda capa, donde tengo por un lado el amarillo y por otro lado el verde. ¿Vale? Entonces ahora habría que volver a esperar a que seque. Bueno, ahora es un poquito rollo porque solo estamos centrados en este arbolito, ¿vale? Si estuviéramos haciendo un paisaje estaríamos trabajando otras zonas del cuadro, ¿vale? Pero bueno, entonces tenemos dos capas donde ya los colores, si os fijáis, están por separado, conseguimos ese efecto de pinceladas cortantes. Entonces, bueno, son diferentes capas, que entre capa y capa esperamos a que seque y vamos subiendo la tonalidad. Importante, cada capa, digamos que el área de superficie es menor, no tapamos las de abajo. Yo aquí ahora tengo que tener cuidado porque si me paso con el verde y pierdo el amarillo, no puedo recuperarlo, ¿vale? Entonces ya os fijáis, voy haciendo como diferentes manchitas, ¿vale? Aparte nos da ya esa textura pinceladitas, mirad aquí, vemos cómo seca. Bueno, en la cámara se ve un poquito más oscuro, pero si os fijáis en esta zona de aquí, y aparte habíamos unido el tronco, digamos que predominó un poquitín más el agua y que quedó un poquito más lavado y quedó clarito. No pasaría nada, eso ya está totalmente seco, le podría dar una capa, por ejemplo, digamos, y quedó, ahí pues el tronco me quedó muy clarito. Pues nada, ahora en seco le puedo dar otra capa. Sin taparlo todo, puedo, incluso ahora en seco le puedo poner así como si fuera unas ramitas que se ven. E intensificar el color en alguna otra zona, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a esperar a que seque este y le damos una tercera capa. Ahora que lo tengo seco, lo mismo, podría, ¿vale? Si os fijáis, siempre va clareando un poco. Podría darle otra capa de verde, pero más intenso. El mismo verde. Uy, una gotita. Bueno, ¿vale? Podría darle otra capa, si os fijáis, ¿vale? Cómo queda esa zona cortante con la capa de abajo. Siempre podemos, por ejemplo, por aquí poner alguna más pequeñita, con más agua, más clarito, para que no resalte mucho con el amarillo, y luego incluso pues en la parte de abajo un poquito de marrón, ¿vale? Bueno, en cierto modo, como estoy explicando, os lo estoy haciendo un poco fusionado, ¿no? Tenemos tres capas, pero luego sí es verdad que entre capa y capa seca estamos fusionando un poquito de diferentes colores. ¿Vale? Y lo mismo, podría esperar a que secase para poner el tronco, o podemos coger
y poner un tronquito. ¿Vale? Bueno, esto sería un poquito la explicación. ¿Vale? La parte básica, eso es practicar. Seguramente en algunos, pues bueno, saldrá demasiada agua, en otras menos. Es simplemente ponerlo en práctica. ¿Vale? Aquí os pongo un poco la situación, explicando un poco pues en qué existe el efecto mojado con un único color, pero cambiando la concentración, o con diferentes colores, o en seco, ¿vale? Luego igualmente os voy a pasar diferentes fotos con diferentes arbolitos, con diferentes colores, para que lo pongáis en práctica. Bueno, podéis, ya veis que yo me los acabo de inventar, ¿vale? A mí me gusta mucho practicar a la hora de aprender con la naturaleza, porque al fin y al cabo, bueno, pues un árbol tiene 1000 colores, 1000 formas, etcétera. Por lo cual, como digo yo, siempre estarán todos bien y todos mal. Así que eso, esa es la explicación, y luego pues os pondré unos ejemplos para que los pongáis en práctica. Y eso, simplemente las fotos no es para que los copiéis, sino que tengáis un poco la referencia de la forma, de los colores, y que os dé una idea, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la clase. ¡Chao!